Muy buenas tardes, ilustradísima señoría. Comparezco ante este tribunal en nombre del señor Falú para exponer con respeto y firmeza y claridad los hechos que hoy nos convocan, procurando situarlos en su debido contexto humano, jurídico y social. No pretendemos negar la conducta cometida por mi defendido, pero sí solicitamos que sea comprendida en su complejidad, valorada en su justa medida y sobre todo juzgada con proporcionalidad y sensibilidad a las circunstancias que la rodean. La noche del 3 de agosto de 2016, el señor Falú, un joven de apenas 23 años, accedió por el balcón a una vivienda ubicada en un barrio obrero, aprovechando que dicha entrada se encontraba abierta debido al intenso calor. En el interior tomó un ordenador portátil y una bolsa con juguetes de figuras de animales, sin que se produjera violencia alguna ni daño físico a persona alguna, ni rotura de cerraduras ni puertas. De hecho, el propietario de la vivienda no se percató del hecho hasta el siguiente día. Esta situación, aunque ilícita, se desarrolló sin agresividad ni enfrentamiento, lo cual ya marca una importante diferencia con respecto a otras acciones más graves desde el punto de vista penal. Ahora bien, para juzgar con equidad, no basta con describir lo ocurrido. Es necesario también entender por qué ocurrió. El señor Falú vive con su madre y su hermana, quien recientemente dio a luz a una hija, sin el respaldo de su padre. La familia entera subsiste con los escasos ingresos que obtiene su madre limpiando casas. La pobreza en la que viven es real y extrema, y estructural. Y la desesperación puede conducir, como en este caso, a decisiones lamentables. Él buscaba trabajo, pero ni siquiera había podido estudiar y cargaban con deudas que los asfixiaban. No justificamos la conducta, pero sí rogamos que se contemple desde una perspectiva de humanidad y justicia. Aquí surge una pregunta esencial. ¿Acaso puede juzgarse de la misma manera a quien comete un acto delictivo por avaricia que a quien lo hace impulsado por la necesidad y la carencia afectiva? Anaxímenes de Lapsaco ya advertía que la verosimilitud de una acción depende del contexto de la gente. Robar para cuidar no exime de responsabilidad, claro está, pero sí explica y humaniza la motivación. El joven no solo tomó un objeto de valor económico, se llevó también unos juguetes que entregó no para su propio beneficio, sino como un regalo a su sobrina recién nacida. ¿Qué tipo de delincuente arriesgaría su libertad por figuras de animales de plástico? Esta acción, lejos de mostrar codicia, revela una necesidad afectiva que merece ser atendida desde una óptica más compasiva. Además, debemos resaltar que mi defendido no empleó violencia, no portaba armas ni herramientas de fuerza, ni realizó amenazas. Su entrada fue sigilosa y su salida silenciosa. Según el artículo 234 del Código Penal, lo ocurrido se encuadra jurídicamente en la figura de hurto, no en la de robo, ya que no ocurre el uso de fuerza ni violencia que exige el tipo penal más grave. Y conforme al principio de proporcionalidad penal,
recogido en el artículo 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las penas han de guardar una relación razonable con la gravedad del daño causado. En este caso, no hablamos de un perjuicio económico descomunal, ni de lesiones personales, ni de incidencia con condena firme por hechos similares. Se ha mencionado que el señor Falú había estado vinculado anteriormente a un grupo de jóvenes que cometían pequeños hurtos. Sin embargo, en esta ocasión actuó en solitario. Es más, ya fue condenado en una ocasión anterior sin que ello involucrara el cumplimiento efectivo de una pena privativa de la libertad. Por lo tanto, no corresponde aplicar agravantes automáticos ni asumir una peligrosidad estructural que no se demuestra en estos hechos. De este caso en concreto, el principio de culpabilidad individual consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución y reiterado por el Tribunal Constitucional nos recuerda que cada delito debe ser juzgado por lo que es y no por lo que fue en otra situación distinta. Por otro lado, lo expuesto solicitamos a este tribunal que reconozca lo que los hechos constituyen un hurto menor, sin agravantes, que se tenga en cuenta las circunstancias personales y sociales del acusado como atenuantes claras, conforme a lo previsto en los artículos 21.1 y 21.6 del Código Penal, y que se aplique en consecuencia una pena alternativa a la privación de libertad, como por ejemplo el trabajo en beneficio de la comunidad. Que permita al señor Falú reparar su error y reinsertarse en la sociedad de acuerdo con el artículo 25.2 de la Constitución española, que establece como fin primordial de las penas la reducción y la reinserción social. Ilustradísima señoría, no defendemos el acto, sino al ser humano que hay detrás. Un joven marcado por la pobreza y el abandono institucional, que cometió un error sí, pero que no hizo daño a nadie, que no empuñó la violencia, que no destruyó más que su propia dignidad. Un joven que merece una oportunidad para rehacer su camino, no una condena que sepulte su futuro. No le pido impunidad, señoría, le pido humanidad. Muy buenas tardes, excelentísima señoría. Mi nombre es Jessica Daniela Verde Soto López y comparezco ante este tribunal en nombre del señor García, abogado laboralista y ciudadano ejemplar, víctima de una acción ilícita que no solo atentó contra su propiedad privada, sino que quebrantó la paz de su hogar y vulneró la seguridad de su entorno familiar. No vengo aquí a pedir venganza, vengo a pedir justicia, una justicia proporcional, firme y ejemplar, como exige un Estado de Derecho, que defiende a los ciudadanos de bien frente a quien actúa con plena conciencia de su ilicitud. Durante la madrugada del 3 de agosto de 2016, mientras el señor García dormía en su domicilio, un modesto piso de alquiler en un barrio obrero, y su esposa e hija pequeña se encontraban de viaje, un individuo se introdujo por el balcón del primer piso, aprovechando que éste permanecía abierto por el calor que hacía. Accedió directamente al interior de la vivienda y sustrajo dos objetos de gran valor: un ordenador portátil MacBook Pro última generación, esencial para su trabajo, y una bolsa de figuras de juguete
de colección, que no eran simples muñecos, sino un regalo de cumpleaños profundamente significativo, entregado por el padre a su hija de 3 años. Estos hechos no son conjeturas ni sospechas sin fundamento. Han sido verificados por la policía científica, que detectó signos claros de escalada en la fachada y halló huellas e indicios de un modus operandi ya conocido por las fuerzas de seguridad, pues corresponde con el de una banda que ha venido actuando reiteradamente en esa zona. Las investigaciones conducen sin lugar a duda razonable al señor Falú, un sujeto vinculado a este grupo delictivo que opera de manera organizada y persistente. Y precisamente por eso los hechos que hoy nos ocupan no pueden calificarse como un simple hurto. No estamos ante una infracción menor ni accidental. Lo que aquí ha ocurrido es un robo con fuerza en las cosas tipificado con claridad en el artículo 238(1) del Código Penal. El acceso al domicilio se realizó mediante escalada y esto constituye no solo una técnica delictiva, sino una grave vulneración del derecho a la intimidad domiciliaria de una familia. El Tribunal Supremo ha sostenido en numerosas ocasiones, como en la sentencia de 217 en 2015, que el uso de la escalada, incluso sin violencia física sobre las personas, convierte el acto en robo cuando hay ánimo de lucro, y con mayor razón si se trata de una vivienda habitual. Así pues, no estamos ante un hecho aislado ni leve. Estamos ante un robo con fuerza en casa habitado, descrito en el artículo 24(1) del Código Penal, cuya pena oscila entre 2 y 5 años de prisión. Y este tribunal no puede ignorar que el acusado no es un joven inocente ni primerizo. Es una persona reincidente, ya condenada por delitos similares, conocida por las autoridades policiales por su implicación en una banda delictiva y con historial de violencia. En otra ocasión, agredió con brutalidad a un turista por robarle un reloj. ¿Cómo podemos cerrar los ojos ante estos antecedentes? ¿Cómo justificar un nuevo acto delictivo como si se tratara de un error aislado y espontáneo? Recordemos lo que afirmaba Quintiliano. No basta con relatar lo que se ha hecho. Hay que demostrar la conciencia con la que se ha actuado. Y aquí, señoría, hubo cálculo, hubo sigilo, hubo preparación. No fue un impulso irracional ni un acto desesperado. Fue una instrucción deliberada, ejecutada en plena noche con pleno conocimiento del riesgo y el daño que causaba. Además del perjuicio material, debemos hablar del daño emocional y simbólico. No se trató simplemente de un ordenador, se trató también del robo de un objeto que representaba el vínculo afectivo entre su padre y su hija, una bolsa de figuras de juguetes que la niña guardaba junto al sofá cada noche antes de dormir. En palabras del propio señor García, no me dolió tanto el portátil como la bolsa de figuras. Era lo único que mi hija siempre guardaba en el sofá antes de dormir. Esa niña, aunque no se encontraba en la casa, fue simbólicamente despojada de su seguridad emocional. Y el señor García, padre y profesional, vio vulnerado su espacio íntimo, su refugio, su hogar, porque no hay delito menor cuando el daño emocional es profundo. Como decía Aristóteles, la medida de una injusticia también se valora por el impacto que provoca en la víctima.
Y aquí el impacto fue claro. Se fracturó la tranquilidad de un hogar. Se vulneró la confianza básica en la seguridad de la vivienda. Y se quebrantó el respeto a la propiedad ajena y a la convivencia. Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente que este tribunal califique jurídicamente los hechos como robo con fuerza en casa habitada, conforme a los artículos 238, 1 del Código Penal, que tenga en cuenta la reincidencia del acusado de acuerdo con el artículo 228 del mismo cuerpo legal, que no acepte como atenuantes circunstancias que no eximen de responsabilidad penal y que finalmente imponga una pena privativa de la libertad proporcional a los hechos, que no solo sirva como resarcimiento simbólico a la víctima, sino que también como un mensaje de protección afectiva por el resto, al resto de la ciudadanía. Este proceso no versa sobre una travesura ni sobre un arrebato, producto de la necesidad. Este proceso trata de una acción premeditada y reiterada, llevada a cabo con total desprecio a la ley y a los derechos y a las personas honradas. Trata a un sujeto que vulneró la intimidad de un hogar y el derecho a una familia a sentirse segura en su espacio más íntimo. Por todo ello, rogamos, señoría, que la justicia actúe con la firmeza y la dignidad que demanda una sociedad que no requiere acostumbrarse al delito. Se ha cometido una infracción grave. Rogamos que la justicia esté a la altura de la dignidad vulnerada. Muchas gracias.